Vamos a ver exactamente qué fue lo que ocurrió. El podcast está titulado, fue publicado por Futuro Media o Futuro Unidad Hinojosa. Futuro Investigate se llama la plataforma. La periodista se llama María Hinojosa, una vez más, ganadora del premio Pulitzer. Este es el titular y el subtítulo de la información de este podcast. Dice, la telaraña de la desinformación. Una vez más. Este es el problema. Yo estoy entonces dentro de esta telaraña. Entonces mi primera pregunta sería, ¿de qué estoy desinformando? ¿Cuál es la desinformación que estoy compartiendo? Entonces vamos a ver cuáles son algunos de esos puntos en este podcast que son mencionados. Dice, las elecciones presidenciales del 2024 han visto un aumento de la desinformación en español y de los creadores de contenido que se ganan la vida difundiendo contenido falso. Una vez más, entienden el problema. A mí me están incluyendo aquí. Entonces una persona que no vea mi contenido, que no sepa quién soy y que solamente está escuchando y leyendo este podcast, escuchando la información, escuchando el podcast y leyendo la información, dice que yo soy una persona que me gano la vida difundiendo contenido falso, ¿ok? ¿Entienden el problema? Durante meses, Futuro Investigates, en colaboración con Latino USA, hizo un seguimiento de cómo las mentiras y conspiraciones sobre las elecciones y los candidatos que se originaron en inglés pronto llegaron a las audiencias de habla hispana, en medio de la monetización expandida de las plataformas tecnológicas y el auge de tecnologías como la inteligencia artificial. Nos reunimos cara a cara con los influencers de las redes sociales que difunden desinformación en español. Una vez más, entonces, nos reunimos con los que difunden desinformación y una de esas personas, de las cuales hay dos, si no me equivoco, soy yo y otra persona, soy yo. ¿Okay? Entonces, una vez más, me están directamente aquí acusando de ser una persona que riega desinformación. Ahora, lo que sí tengo que decir, María, ¿verdad? Lo que sí tengo que decirte, María. La primera parte de esta, si se le puede llamar investigación, ¿okay? Es, honestamente, no les miento. O si ustedes saben hablar inglés, tienen que ir y tienen que escuchar la primera parte. Es una película de comedia, ¿ok? Primero, entrevistaron a este sujeto que ese, no sé dónde lo sacaron, ¿vale? Lo viene y lo agarra esta periodista ganadora del premio Pulitzer y el pobre sujeto, ¿vale? El tipo dijo cuánto gana, el tipo dijo de toda su información, el tipo tuvo que admitir que mintió sobre dónde vivía, que se había registrado, es una cosa. Y yo estoy escuchando esto y yo digo, ay, ¿qué estaba pensando este sujeto aceptando la entrevista? ¿Sí? ¿Y qué estaba pensando María entrevistándolo a él también? Tengo que decir. Porque el promedio de visitas que él tiene está por debajo de los 10.000. Entonces, no entiendo realmente por qué, si esto es un trabajo investigativo de personas que comparten desinformación, María, tú me contactas, me preguntas, yo te puedo decir algunas personas que realmente me parecen comparten pura desinformación, ¿ok? Y que son personas que no tienen ningún tipo de propósito político real, porque resulta que hace muy poco tiempo eran grandes detractores de Trump, pero ahora se montaron en la ola de Trump y comparten información supuestamente patriota, el patriota aquí y el patriota allá. Principalmente en cuentas como Twitter, ¿ok? Entonces, ¿por qué ir tras el mango más bajito? Vamos entonces a empezar con lo que es el segmento en el que yo empiezo. Ahora, les advierto, la presentación que me dan, por mucho que... Mira, dale, gracias por la presentación, ¿verdad? Pero está un poco extraña, ¿ok? Van a ver por qué lo digo. Escuchen esto. Part of our investigation is trying to understand how some creators are making so much money off of Spanish language content. And this ended up taking us on a plane across the pond. Yes, across the Atlantic, because our next stop... Good morning, everyone. Welcome to London, where the local time is approximately 10:30. ...is England. And our goal is to meet face-to-face with someone named John Acquaviva. Tengo que admitir, la forma en la que está hecho el podcast está bien hecho, ¿ok? Ponerle, por ejemplo, el sonido de fondo del avión aterrizando y dice, y hemos llegado a Londres. Eso hace que parezca como un programa de Netflix, ¿verdad? Uno de esos programas de quién lo hizo, quién es el responsable. Después continuamos. ¿Qué fue, mi gente? Es John Acquaviva. En esta oportunidad vamos a estar hablando de Kamala Harris y también voy a estar desmintiendo algunas cosas. John Acquaviva is another Venezuelan YouTuber. His channel has over 340,000 subscribers, and he's published more than 1,000 videos. Some date back years, most often covering Venezuelan issues. But in the lead up to the 2020 election, his content shifted to focus primarily on U.S. politics. Ahora,
Hay el contexto faltante, que la gente que me sigue desde entonces entiende perfectamente bien, y es que resulta que el 2020 fue también un año importante para Venezuela, porque fue el año en el que el más grande auge que se ha visto desde la llegada del chavismo, de una masa opositora y de una enorme cantidad de herramientas y financiamiento y apoyo y legitimidad y respaldo que le dio Washington, liderado por Donald Trump, a Juana Guaidó y compañía, que fue despilfarrado y con lo cual hicieron absolutamente nada. Ese fue el momento en el que Venezuela llegó así al pico de lo que pensaba que iba a ocurrir en cualquier momento, que era que Donald Trump iba a llegar en el Air Force One y se iba a encaramar ahí, iba a salir en un paracaídas, ¿verdad? Iba a aterrizar encima de Miraflores y iba a agarrar a Maduro, que eso es lo que estaban esperando la mayoría de los venezolanos opositores. Entonces, debido a tener una oposición venezolana absolutamente inepta, incompetente y cómplice también en varios casos, pues no pasó nada. Entonces, yo me di cuenta a partir de ese momento que hablar del tema venezolano era un ejercicio en absoluta futilidad. El día va a llegar, yo creo, en el que el venezolano promedio opositor se va a dar cuenta de que seguir apostando a las mismas personas y a los mismos grupos no funciona y que hace falta un cambio real. Pero yo no puedo forzar que eso ocurra. He tratado 10 años en mi vida, dediqué al tema venezolano. Y no solo no hice dinero cubriendo el tema venezolano, sino que perdí una enorme cantidad de oportunidades y me gané una cantidad de odio que realmente en los momentos en los cuales me importaba tal cosa era terrible. Era como veneno que me estaban enviando cada día. Miles y miles de personas todos los días me llamaban de todo, tan solo por yo decir lo que yo creía estaba en el mejor interés de Venezuela y porque se me hubiese dado la razón una y otra vez. Decían después, mira, tú lo único que querías es que todo fracasara para que después pudiese decir, tenía la razón. Entonces yo dije, oye, ¿para qué seguir haciendo esto si la gente no está dispuesta a cambiar? Van a tener que llegar hasta ese punto por su propia cuenta. Si eso significa que van a tener que pasar otras cuantas decepciones más apoyando a figuras de la falsa oposición, pues adelante. Pero yo no voy a forzar a que nadie cambie de parecer. Tienen que llegar allí por su propia voluntad. Entonces yo empecé a dedicarme más en un tema del que siempre me había interesado. Y yo empecé a hablar de Estados Unidos desde que empecé a hablar de política. El mismo año que hice mi primer video de política, hice mi primer video hablando de Estados Unidos, porque la política estadounidense fue el tema político que me interesó antes que cualquier otro. Cuando yo literalmente tenía 7 y 8 años, yo recuerdo estar hablando con mis padres sobre lo que estaba pasando en Medio Oriente y sobre las repercusiones que esto podría tener para el resto del mundo. Estaba hablando también sobre el colapso económico en el 2008. O sea, yo siempre he estado interesado en la política estadounidense porque la política estadounidense es, por lo menos hasta ahora, la más consecuente para el resto del mundo, en particular para los países en los que yo he vivido, tanto en Latinoamérica como en Occidente. Entonces, si tú eres una persona que eres un analista político y quieres asegurarte de estar dedicando tu atención a lo que tiene la mayor cantidad de consecuencias en lo que pueda ocurrir allí, obviamente estarías hablando del tema estadounidense. Sin embargo, la retórica de esta entrevista se basa en que debido a que yo no vivo en Estados Unidos ni pretendo vivir en Estados Unidos, ¿ok? Que por eso es bastante extraño que yo esté interesado en el tema estadounidense y tiene que ser simplemente porque a mí me están financiando o por dinero. Ahora, en la entrevista completa, yo le dije rápidamente que actualmente la cantidad de dinero que tú te puedes ganar en YouTube hablando del tema venezolano es casi exactamente la misma hablando del tema estadounidense. Porque resulta que en el pasado, la razón por la que las visitas de venezolanos generaban muy poco dinero es porque la mayoría de los venezolanos que veían esos videos en YouTube seguían en Venezuela. Y en Venezuela, por cada 1000 visitas te pagan muy poco, ¿ok? Por cada 1000 visitas que recibas de personas en Venezuela. Porque obviamente Venezuela es un mercado que no es tan valioso para los anunciantes como si lo pudiese ser Estados Unidos, por ejemplo. En la actualidad, que hay millones y millones de venezolanos regados por todo el mundo y ellos son los que están liderando muchas veces la carga en cuanto a la cantidad de visitas que reciben el contenido viral hecho en contra del chavismo en redes como YouTube, yo pudiese estar haciendo ese contenido y estaría ganando exactamente lo mismo que gano por estar hablando de Estados Unidos, porque resulta que mucha de esa gente está precisamente viviendo en Estados Unidos. Entonces, le mencioné eso y pues sigue de largo con el tema del dinero, pero lo mencionó varias veces. En la entrevista más de una hora ella me menciona varias veces el tema del dinero. ¿Pero cuánto ganas? ¿Pero cuánto has hecho? ¿Pero cuánto te pagan? Y ganas mucho, ganas poco. ¿Estarías dispuesto a compartirnos tus ingresos? Y yo le digo, María, mira, tú me compartes los ingresos tuyos y yo puedo hacer lo mismo. Porque en realidad varias veces yo he mostrado a mi audiencia, una vez más, yo no tengo nada que ocultar. Esta es la diferencia entre una figura política como Kamala Harris, que le tiene que temer a cualquier pregunta que le puedan hacer porque tiene todo que ocultar. Yo no tengo nada que ocultar.
la cantidad de veces que yo le he mostrado a mi audiencia el dinero que yo hago de videos y cuánto me pagan en promedio por cada 1000 visitas de distintos países. Lo hice hace tan solo un mes, el mes pasado lo publiqué, porque estaban acusando de hablar de Venezuela solo porque quería plata. Y les mostré que en efecto no hay ninguna diferencia. Yo pudiese estar hablando de cualquier tema y el ingreso por anuncio sería prácticamente el mismo, ¿ok?